Ya nos retrasamos una clase. ¿En qué nos quedamos? ¿Ya empezamos a ver los transistores? No, estábamos No, viendo. todavía no, profe. Ah, ya se terminaron los circuitos RL y RC de respuesta a la señal cuadrada. Sí. Esos ya terminó esa parte. Ok, entonces sí vamos a empezar con los transistores apenas, ¿verdad? Sí, así es, profe. Sí, profe. Profe. Vamos a empezar entonces con transistores. Todavía faltan algunos, poquitos, pero a ver si, mientras que pongo los símbolos y la gráfica, a ver. La práctica ya es práctica, se había terminado, ¿verdad? No quedaba ninguno pendiente todavía. Según yo, no. Ok, entonces. Profesor, profesor, maestro, maestro. Entonces, transistores de tipo bipolar, eso es lo que Profesor, vamos a ver una hoy. notita rápida. Es un transistor de tipo bipolar. Un transistor de tipo bipolar es un semiconductor que se fabrica a través de material P y material N. ¿Qué es el material P y el material N? Un semiconductor normalmente se fabrica de silicio o de germanio. Más o menos como el 95% de los dispositivos electrónicos se fabrican de silicio y el 5% restante es de germanio. Son de uso más específico, de uso especial. Son más caros los de germanio. Normalmente la mayoría son de silicio. Entonces, el silicio es muy abundante en la Tierra. El silicio lo podemos obtener de la arena del mar, la arena de los desiertos. Hay mucho silicio, pero obviamente no es silicio puro. El proceso para purificar el silicio es muy complicado, muy costoso. Se requiere de un cuarto limpio. No es que lo lave y me ponga a trapear el cuarto, ¿no? Es un lugar donde yo aseguro, es un laboratorio que está completamente sellado, donde yo aseguro que en un metro cúbico, hay menos de 100 partículas en ese metro cúbico. 100 partículas. Estamos hablando que a nivel de la calle, nosotros en México tenemos alrededor de 10 millones de partículas por cada metro cúbico de aire. Entonces, si yo aseguro que en un lugar tengo menos de 100 partículas por metro cúbico, se considera un cuarto limpio. Entonces, aparte de los polvos y partículas en suspensión, se controla también la humedad, la temperatura, la atmósfera, y entonces se puede crear un silicio puro que se hace en un dispositivo que se llama oblea. Es como si fuera un disco compacto, pero que sin el agujerito del medio. Está pulido a espejo, de un espesor más o menos de 1 milímetro, y ese es el silicio puro. 99.99% de pureza en silicio. Entonces, si lo toco, ese silicio que está purificado, si lo toco o lo veo feo, pues ya lo contaminé y ya no sirve para nada. Entonces se maneja normalmente a través de robots. La mano del hombre normalmente no lo toca hasta después que ya está en el encapsulado. Entonces de ahí parte el semiconductor, pero todavía no es semiconductor que podamos usar en alguna aplicación. Tenemos que convertirlo en material P y material N. ¿Qué tengo que hacer para convertirlo en material P? En material N, tengo que hacer
algo que se llama dopaje. Entonces, en ese dopaje lo que hago es que inserto, en esa oblea de silicio, yo inserto unas imperfecciones. Inserto imperfecciones y esas imperfecciones se va a llamar proceso de dopaje. Entonces, esas imperfecciones que yo inserto en el silicio que es puro, me van a permitir fabricar el material P y el material N. Entonces, para que yo haga material N, yo le inserto otro material que tiene exceso de electrones, por ejemplo, arsénico. Le meto pequeñas cantidades, hago una cavidad, se hace una pequeña cavidad a nivel microscópico en la oblea de silicio y se inserta una pequeña cantidad de arsénico. Y esa pequeña cantidad de arsénico le va a proporcionar al silicio un exceso de electrones. En otras palabras, va a hacer que nosotros tengamos un material N con exceso de electrones. Y ese exceso de electrones nos va a dar una polaridad en ese material N. ¿Qué pasa si yo quiero material P? En el material P, lo que yo necesito son huecos. O sea, hacerlo de polaridad positiva e insertar huecos. Los electrones tienen polaridad negativa, entonces cuando yo pongo exceso de electrones, ese material N es polo negativo. Y si yo inserto huecos, entonces voy a hacer un material P. Y en ese hueco, entonces ahora le pongo, por ejemplo, cadmio. Y ese cadmio tiene huecos. En lugar de tener exceso de electrones en su última órbita, tiene huecos. Entonces le proporciona huecos y hace un material P. Entonces, de esa forma yo tengo dos materiales básicos para poder fabricar lo que sería el elemento básico de electrónica, que sería un diodo. Un diodo se fabrica con estos dos elementos, con un material P y material N. Unimos esos dos bloques y entonces vamos a obtener un diodo. ¿Y qué hace un diodo en electrónica? No sé si ya lo habíamos platicado. No, profe. ¿Qué hace un diodo? ¿Alguien sabe qué hace un diodo? Es como un switch, ¿no? No es como un switch. Un Aunque diodo hay ayuda. ¿Es una qué, perdón? Un diodo es un dispositivo electrónico que ayuda a rectificar el paso de los electrones, o sea, que hace que vayan en un sentido específico. Así es, y es una de las aplicaciones de un diodo, nos ayuda a rectificar o a que los electrones sigan un solo sentido, nada más. El diodo tiene dos terminales, una se llama ánodo y la otra se llama cátodo. Entonces, el sentido que toma es de ánodo a cátodo. Esa es la polaridad que va a tener el diodo. Y es uniendo dos de los materiales que se fabrican para la electrónica, que es el material P y el material N. Entonces, en una unión de material P y material N se fabrica el diodo. ¿Cómo es el diodo? A ver, vamos a ver cómo es un diodo. Este es un diodo. Físicamente se ve así. Tiene un encapsulado negro. Es un epóxico negro. Normalmente los que son de uso general son así, pero también son de este tipo. De este tipo pueden ser rectificadores de pequeña señal o también un tipo de diodo que se llama diodo Zener. Son con un encapsulado que es de vidrio para soportar más la temperatura. O también pueden ser metálicos, como en este caso. Este es metálico, o pueden ser encapsulados, como este es un arreglo de 4 diodos en puente de Winston. Un LED también es un diodo, nada más que es un diodo emisor de luz, pero hace lo mismo que un diodo,
Solo deja pasar la corriente en un solo sentido. En este caso, un diodo funciona igual que una válvula check. Una válvula check nos deja pasar un líquido o un gas en un solo sentido, y en sentido inverso no pasa. Es lo mismo que hace un diodo. Deja pasar la corriente en un sentido, en el sentido que está la flecha. Este es el símbolo del diodo, y la flechita nos dice el sentido de la corriente. Entonces, este es el ánodo, este es el cátodo. Entonces, los podemos representar como una A, el ánodo, y como una K para el cátodo. Así es, ánodo, cátodo, así se ve. Físicamente va a tener una rayita, está marcado el cátodo. El cátodo es el que está marcado y es la punta de la flecha. Tiene una dirección, hay que tomarla en cuenta porque es el sentido de la corriente. Va a tomar el sentido de la corriente. Este es el primer elemento de tipo electrónico con un semiconductor. Y ese semiconductor se va a comportar como un conductor y como un aislante al mismo tiempo. En otras palabras, va a tener una caída de tensión. Los diodos de silicio tienen una caída de tensión estándar de 0.7. Puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo, depende de las condiciones y la calidad del elemento, pero normalmente el promedio son 0.7 volts de caída de tensión cuando es de silicio. En el caso de que sea de germanio, la caída de tensión estandarizada es de 0.3 volts. ¿Alguna pregunta? Entonces, físicamente se ven, puede ser así como este, puede ser como este. También es un LED, es un diodo. Puede ser así. El tamaño del encapsulado me dice la corriente que soporta. Por ejemplo, este de montaje superficial, la corriente que puede transportar es más o menos como medio amper. Estos son como de 1 amper y estos ya son de 10 amperes. Cuando queremos más corriente, normalmente el diodo es con un encapsulado metálico y se acopla con un disipador de calor, porque entre más grande y más corriente conduzca, normalmente se calienta más, entonces necesitamos disipar ese calor. Estos son de pequeña corriente, medio amper. Cuando es un diodo Zener, lo único que me puede dar, lo máximo que me puede dar es medio amper. No hay más grandes. Entonces, un transistor lo vamos a fabricar a través de 3 diodos. 3 diodos y fabricamos un transistor. ¿Para qué nos sirve un transistor? Entonces, un transistor puede ser un elemento de conmutación y también es un elemento de amplificación. ¿Elemento de qué, profe? De ¿Perdón? conmutación. De conmutación es conexión y desconexión, como lo que hace un switch. Eso es conmutación. Para conectar y desconectar. Gracias. Esa es la función básica de un transistor. Entonces, un transistor puede encender y apagar una carga. Y una carga puede ser una lámpara, puede ser un LED, puede ser un motor, puede ser una parrilla, puede ser cualquier cosa. Una carga. Entonces, un transistor lo puede hacer porque sirve para conmutar. Esa es la función básica de un transistor. Pero también nos sirve para amplificar corriente en el caso de los transistores de tipo bipolar. El transistor de tipo bipolar se llama bipolar por su constitución. Está formado por 3 bloques de material P y material N. Entonces, hay 2 tipos de transistores de tipo bipolar. Estos transistores bipolares se llaman bipolares porque constan de 2 uniones. 2 uniones de material P y material N. Entonces, los 2 tipos de transistores se llaman NPN y PNP. Vamos a ver cómo es que se ven físicamente. Los transistores de tipo bipolar. Entonces, el símbolo es bien específico. Cuando veamos este símbolo, a ver dónde está, aquí está. Estos son los símbolos de los transistores de tipo bipolar.
Este es el transistor NPN y este es PNP. ¿Cuál es la diferencia? El sentido de la flechita en el emisor. Cuando es NPN, la flechita sale del transistor y cuando es PNP, la flechita entra en el transistor. Son complementarios, quiere decir que se comportan igual, pero de forma inversa. Esta es la estructura. Tiene 3 partes de material P y material N. El tipo NPN tiene 2 partes de material N y un bloque de material P. Y estas son las 2 uniones que tiene, por eso se llama bipolar. Las uniones son permanentes, no tiene partes móviles, como el caso de un switch. Como una de las funciones principales es conmutación, como un switch. Entonces tal vez nos imaginemos como un switch que se mueve, pero en el caso de un transistor no hay partes móviles, todo lo hace a nivel electrónico. Vamos a ver cómo es que funciona. Y el otro, el transistor PNP, tiene igual 3 partes, tiene 2 uniones, pero tiene 2 partes de material P en los extremos, en el colector y el emisor, y en la base es material N. Entonces consta de 3 terminales, siempre se van a llamar así. La base nos va a servir para el disparo del transistor. Si decimos que nos sirve para conmutar o para conectar y desconectar, entonces esta base me va a decir cuándo quiero conectar o desconectar una carga. Eso es lo que va a decir. Lo mismo aquí, siempre la base está en esta posición. El colector es el que no tiene la flechita y el emisor siempre es el que tiene la flechita. Entonces se llaman base, colector y emisor y los vamos a abreviar como B, E y C. Este es el símbolo exclusivo para un transistor de tipo bipolar o BJT, transistor BJT, que quiere decir transistor de unión bipolar. Entonces, un transistor BJT es lo mismo que un transistor bipolar y este es el símbolo. Cuando veamos este símbolo puede ser sin el círculo, como, bueno, aquí todos tienen el círculo. Vamos a ver si en otro lado está sin el círculo. Bueno, se puede usar también el símbolo sin el círculo. Sigue siendo el símbolo de un transistor, como en este caso. Aquí está. Sigue siendo el símbolo de un transistor bipolar, sin el círculo. Hay diferentes tipos de transistores, pero ahorita vamos a ver los transistores de tipo bipolar. Entonces, una de las funciones principales, conmutación, conexión y desconexión. De hecho, de eso trata la unidad. Transistor bipolar como conmutador o como un switch para cargas diferentes, de diferente tipo. Entonces, el símbolo es este. Hay otros tipos que se van a ver en otras unidades, como por ejemplo transistor MOSFET. Los símbolos son diferentes, la tecnología es totalmente diferente, el funcionamiento también. Otra de las funciones de los transistores bipolares, amplificador de corriente. Este tipo de transistor es un amplificador de corriente. ¿Qué quiere decir? Que la base, en la base yo voy a alimentar una corriente y esa corriente va a ser amplificada y va a pasar entre colector y emisor. Y aquí igual, nada más que aquí la corriente que pasa va de colector a emisor y aquí va de emisor a colector. En este caso del transistor NPN, la corriente que yo inserto en la base es positiva, está polarizada de forma positiva en la base, y cuando yo inserto una corriente positiva, entonces la corriente fluye de colector a emisor, pero es una corriente amplificada. Por ejemplo, si yo inserto 10 miliamperes, a la salida normalmente es una salida proporcional y depende de la corriente de la base. Por ejemplo, si yo tengo 10 miliamperes y yo la amplifico 100 veces, entonces va a ser 100 por 10, que sería 1 amper. 1 amper circularía por aquí y en la base circularía 1 amper. Si yo bajo esa corriente, la corriente que circula de colector a emisor también baja. Si yo amplifico esta corriente, también esta se amplifica porque tiene una ganancia. El valor multiplicador de esa amplificación de corriente se le llama ganancia y se va a llamar de dos formas.
en la hoja de datos la vamos a ver como la letra griega beta o también como HFE. En las hojas de datos también va a venir como HFE y eso quiere decir que es la ganancia. La ganancia no tiene unidades, simplemente es un número. Por ejemplo, 100, 140, 200, 2000, 3000, 4000, 400, 200. No tiene unidades, simplemente es la ganancia. Y es un número que se va a multiplicar por la corriente de base y se va a amplificar entre colector y emisor. Entonces la carga la vamos a poner entre el colector y emisor. Estas son como si fueran las salidas de nuestro switch, el colector y emisor. Entonces, en una parte, en una de las terminales voy a conectar la alimentación de potencia, por ejemplo, no sé, 12 volts, y en la otra voy a alimentar la carga que va a estar en serie, y se cierra el circuito con la terminal negativa, positivo, carga en serie y negativo. Y solo necesito inyectar una corriente de tipo positivo. En el caso de un NPN, es una corriente positiva en la base y entonces conecto la carga. En lenguaje de un transistor, eso se llama saturación. Entonces, funciona de dos formas, como saturación y como corte. Saturación es que dejo pasar la corriente de colector y a emisor. Esa es saturación. Inserto la corriente positiva, se pone en saturación. Si yo inserto una corriente negativa, no se pone en saturación, tiene que ser positiva. Si pongo tierra, tampoco. Si pongo una corriente negativa, menos. Tiene que ser una corriente positiva para que entre en saturación. En otras palabras, para que conecte el colector con el emisor y la carga empiece a funcionar. ¿Qué pasa cuando lo pongo en corte? En corte dejo de alimentar la corriente positiva, lo pongo a tierra o lo pongo a 0 volts y entonces entra en corte. ¿Qué quiere ser corte? Desconexión. Está desconectada la carga. No hay conducción entre colector y emisor. Eso pasa cuando yo quito la corriente de la base, cuando es positiva y la pongo a tierra o la pongo a un voltaje negativo, se pone en corte. Entonces trabaja de dos formas, cuando es switch, saturación y corte. Pasa lo mismo con el PNP, pero a la inversa. La corriente ahora va a ir de emisor a colector y la corriente que yo tengo que insertar en la base es negativa. Si yo inserto una corriente positiva, el transistor va a estar en corte. Hasta que yo inserte una corriente negativa, el transistor va a estar en saturación. Y ahora la corriente va a seguir otro sentido, va a ir a la inversa, de emisor a colector. Aquí era de colector a emisor, según la flecha, ¿no? Y aquí va al revés. Entonces, esa es la forma en que lo vamos a utilizar como un switch en corte y saturación. ¿Preguntas? Todo bien, profe. No, bueno, lo podemos construir con 3 diodos, aunque aquí nada más está con 2. Aquí falta un diodo en la base. Aquí el diodo iría con la flecha hacia arriba, que nos simboliza que la corriente que soporta es positiva. Y aquí el diodo va hacia afuera porque la corriente es negativa. Sería con 3 diodos y con un nodo central. Ese nodo central se hace aquí. Eso lo vamos a utilizar para los cálculos más adelante, para ver las corrientes de polarización de un transistor, cómo calcular la resistencia. La base siempre va a tener una resistencia. En transistores de tipo bipolar, siempre debe de llevar una resistencia porque nos va a proteger la base. Nos va a proteger de que la corriente no sea excesiva en la base. En caso contrario, si la corriente se excede a lo que soporta la base, entonces se va a dañar nuestro transistor. Entonces, en transistores bipolares siempre va a llevar una resistencia, cosa que no pasa en otro tipo de transistor, por ejemplo, un MOSFET. En un transistor tipo MOSFET no es necesario poner una resistencia, pero el funcionamiento es diferente. Este es un amplificador de corriente y trabaja con una ganancia de corriente. Entonces, amplifica corriente. ¿Qué es lo que pasa con otro tipo de transistor? Por ejemplo, el MOSFET. El MOSFET insertamos en la base un voltaje y no me importa la corriente. Entonces, la corriente la transforma por un fenómeno físico que se llama transconmutación.
Entonces, el voltaje va a ser proporcional a la corriente que pase entre colector y emisor. Pero un transistor MOSFET funciona con otro tipo de tecnología. Tecnología de efecto campo, es diferente. Más adelante lo vamos a ver. Estos ahorita son nada más transistores de tipo bipolar. ¿Seguros que no hay preguntas? ¿Siguen ahí? No, profe, todo claro. Yo no, Muy bien, profe. ¿me podía repetir lo último? Que no escuché, por favor. Lo último, ¿qué fue lo último? ¿Qué fue lo último? A ver, otra Sobre vez. el MOSFET. Ah, el MOSFET. Ah, bueno, no importa mucho porque lo vamos a ver en otra unidad. El MOSFET funciona con otro tipo de tecnología. El transistor, perdón, el transistor bipolar funciona con tecnología de material P y N con uniones. En este caso tiene dos uniones, por eso es unión bipolar. Entonces, a base de estas uniones creamos unas fronteras. Esto se llama frontera cuando estamos cerca del material P y cerca del material N. Esta parte es una frontera. Y entonces, en esta frontera, el material N tiende a comportarse como el material P. Y el material P tiende a comportarse como el material N. Y lo mismo pasa con la otra frontera. El material P tiende a comportarse como el material N en la frontera nada más, y el material N tiende a comportarse como el material P. Esa es una peculiaridad de los transistores de tipo bipolar, que aquí tiene átomos con muchos huecos. Aquí cuando estamos más cerca de la terminal que se llama C o colector, tiene muchos electrones negativo, pero conforme nos acercamos a la frontera con el material P, empieza a tener huecos, o sea, que es gradual, para que llegue al material P, con muchos huecos. Cuando ya pasa la frontera, está totalmente con huecos, pero sigue teniendo material N. Entonces, no es muy, cuando está la unión ya, no es muy delimitada la frontera. De repente hay partes N de este lado y materiales P del otro lado. Es como funciona un tipo bipolar. El transistor MOSFET funciona con tecnología de efecto campo. Las terminales se llaman diferentes. El transistor bipolar funciona como amplificador de corriente. ¿Qué quiere decir? Que en la base yo tengo que insertar una corriente para que sea amplificada entre colector y emisor. En un MOSFET funciona diferente. En un MOSFET, en la base, inserto un voltaje, no importa la corriente, y es proporcional a la corriente que va a circular entre colector y emisor. Funciona con un fenómeno físico que se llama transconmutación. Entonces, quiere decir que el voltaje que yo inserte en la base va a ser proporcional a la corriente que conduce entre colector y emisor. Si yo elevo el voltaje, la corriente se eleva. Si yo bajo el voltaje, la corriente baja. Entonces, no consume corriente el MOSFET, y este sí conduce corriente. Entonces, tiene un límite de potencia. Ese límite de potencia es relativamente bajo, nos lleva a cargas medias, y solo podemos conectar cargas de 100 amperes, por ejemplo, y 120 volts y 100 amperes, corriente directa. Si yo quiero más de 100 amperes y más voltaje de 120 volts, entonces ya no puedo utilizar un transistor de tipo bipolar. Tengo que usar otro tipo, por ejemplo, el MOSFET. O si la corriente y el voltaje son mayores, tengo que usar otro tipo de transistor, como por ejemplo un IGBT. Ese es otro tipo de transistor. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es transistor de tipo bipolar. ¿Sí más o menos se aclaró? Sí, profe. Ok, aquí está el símbolo. Las corrientes y caídas de tensión que van a estar presentes en cada uno de ellos. Este es NPN, NPN y PNP. Entonces, estos parámetros son importantes. Por ejemplo, el voltaje de colector a emisor es muy importante, porque este voltaje de colector a emisor nos va a decir si la carga está encendida o está apagada. Cuando el voltaje colector y a emisor tiende a ir a cero, quiere decir que la carga está conectada, la carga está encendida, el voltaje está muy cercano a cero. Y cuando el voltaje colector a emisor tiende a ser igual al voltaje VCC, o el voltaje de la fuente de alimentación, quiere decir que
la carga está apagada. Este es el voltaje colector a emisor. El voltaje colector a base también es importante, el voltaje de base a emisor. La corriente de base es muy importante porque es la que vamos a multiplicar por la ganancia para que al final nos salga la corriente de colector. Cuando multiplicamos esta corriente de base por la beta o la ganancia, vamos a encontrar la corriente de colector. Lo mismo pasa con el PNP, pero a la inversa. Si vemos aquí, la corriente sigue otro sentido. Entra por el emisor y sale por el colector. Aquí entra por el colector y la corriente sale por el emisor. Aquí la corriente sale de la base y aquí la corriente entra en la base. Aquí la corriente es positiva y aquí la corriente de polarización es negativa. Así se le llama cuando yo quiero activar un transistor. Tengo que polarizarlo. Lo polarizo de forma directa con un voltaje positivo, lo polarizo de forma inversa con un voltaje negativo. Estos parámetros los vamos a utilizar para el cálculo, por ejemplo, de la resistencia de base, el cálculo de la corriente de colector, el cálculo de la corriente de nuestra carga. Eso es muy importante. Y otros datos que debemos de tomar de la hoja de datos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿La hoja de datos se refiere a las datasheets? A los datasheets de cada transistor. Obviamente necesitamos haberlo elegido y esa elección del transistor bipolar depende de la corriente y voltaje que yo voy a necesitar y un parámetro muy importante que es velocidad de conmutación. Es muy importante porque tienen un límite de frecuencia de conmutación. No pueden conmutar a todas las frecuencias. De hecho, si necesito una frecuencia muy alta, un transistor bipolar ya no va a servir porque tiene un límite. Más o menos el límite son como alrededor de 25 kilohertz. 25 kilohertz es una frecuencia muy alta. Tomando en cuenta que yo uso 60 Hz y ya no lo alcanzo a ver. Por ejemplo, las lámparas incandescentes que yo pueda tener en mi casa o las haya visto en algún momento, esas lámparas incandescentes se encienden y se apagan 60 veces por segundo. Entonces, con 60 Hz yo no puedo alcanzar a ver. Ahora imagínense 25 kilohertz. Para el ojo humano resulta muy grande esa frecuencia, pero para nivel electrónico es una frecuencia baja. 25 kilohertz resulta ser una frecuencia baja. Entonces, si yo requiero una frecuencia mayor a 25 kilohertz, hay algunos transistores bipolares de tipo especial que sí soportan una frecuencia mayor, van a costar más caros, necesitan un disipador de calor más grande. Para eso sería mejor utilizar otro tipo de tecnología en transistores. Por ejemplo, el MOSFET. Un MOSFET puede alcanzar a velocidades de conmutación de 250 megahertz. Un MOSFET. Entonces, básicamente es mucho más poderoso en frecuencia un MOSFET y también soporta una corriente mayor, hasta 1000 amperes. 1000 amperes con 1000 volts y una frecuencia de 250 megahertz. Pero aún hay tecnologías que tienen una frecuencia mucho más alta que 250 megahertz. Por ejemplo, la tecnología de Wi-Fi. Wi-Fi necesita 2.4 gigahertz. Entonces, para gigahertz ya no me sirve un MOSFET. Tendría que utilizar otro tipo, por ejemplo, un FET, un transistor de efecto campo, o tal vez alguna aplicación con IGBT. Algunos transistores de tipo IGBT soportan una frecuencia de gigahertz, o un FET soporta gigahertz. Entonces, depende de la aplicación, depende de la frecuencia, depende de la corriente, del voltaje. Voy a elegir y voy a buscar la hoja de datos. En la hoja de datos me van a venir parámetros como, por ejemplo, la ganancia del transistor. Entonces, un transistor lo voy a elegir por ganancia. Esa ganancia me va a decir cuánta corriente va a circular en mi carga, porque esa corriente va a salir en el colector y va a alimentar a mi carga. Entonces, la corriente de emisor, en este caso, va a ser la suma de la corriente de colector
y la corriente de base. Es como si tuviera un nodo aquí, y ese nodo se suman, las corrientes que entran al nodo se suman y al final son iguales a la corriente del emisor. Aquí es lo mismo. La corriente que entra en el emisor se divide entre corriente de base y corriente de colector, de tal forma que corriente de base más corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Normalmente, la diferencia potencial que yo necesito en la base es menor que la diferencia potencial que necesito entre emisor y colector. Es mucho menor. Por ejemplo, aquí entre emisor y colector puedo tener 120 volts y el voltaje máximo que yo requiero en la base pueden ser 6 volts, nada más. No requiero más. Entonces, para polarizar la base de este transistor, yo necesito una diferencia de potencial muy pequeña y puede conmutar una diferencia potencial muy alta con una corriente muy alta. Estos son un dispositivo electrónico de potencia. ¿Qué diferencia existe entre un dispositivo de potencia de tipo mecánico? Por ejemplo, un switch, un simple switch, porque un motor puedo conectarlo directamente a un switch, ¿no? ¿Si han visto alguna vez que un motor esté conectado a un switch directamente? Sí. Ajá. Esa es una forma muy primitiva de conectar un motor. No se debe de conectar así. De hecho, en ninguno de los casos se amerita el uso de un simple switch para conectar un motor. Es muy peligroso. Tal vez una lámpara sí, tal vez una carga muy pequeña, una resistencia muy pequeña sí, pero un motor no se justifica para utilizar un simple switch, porque es muy peligroso. En el caso del transistor, sí está permitido porque un transistor no tiene partes móviles. El problema son las partes móviles. Tiene partes mecánicas que están en movimiento. Y esas partes en movimiento están en desgaste. Como hay movimiento, están propensas al desgaste mecánico, por calor, por fricción y eléctricamente también. Un arco eléctrico es lo que se genera cuando yo conecto y desconecto un motor. Una carga de tipo inductiva o capacitiva genera un arco eléctrico, y ese arco eléctrico es un transitorio. En energía eléctrica ese transitorio es de tipo electromagnético. Se formó a partir de un fenómeno de tipo electromagnético y se formó ese arco eléctrico. Ese arco eléctrico quiere decir que ionizó el aire y encontró un polo negativo en el cual el circuito se pudo cerrar, y el aire, que se supone que es un aislante, lo ionizó de tal forma que lo convirtió en un conductor. Para eso se requiere de una cantidad muy grande de diferencia potencial en volts, de hecho arriba de 1000 volts. Por cada centímetro de distancia entre un electrodo positivo y negativo para que ocurra un arco eléctrico, yo necesito mínimo 1000 volts. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distancia entre esos dos electrodos de 10 centímetros, yo necesito 10.000 volts para que se genere un arco eléctrico. Entonces, en un switch, la distancia entre esos... Perdón, no es que tenga tos, no sé por qué, pero siempre que empiezo a hablar, siempre me dan ganas de toser, pero esta tos no aparece en condiciones normales, no se preocupen. Se le reseca la garganta, profe. Parece que sí, pero luego tengo por aquí agua y pues luego a veces... Un broncolín. Es peor un broncolín, yo creo que sí. Es que también tengo aquí, como hace mucho calor, tengo aquí en la espalda, tengo la ventana y la ventana está abierta. Entonces, si entra un airecito de esos encontrados, sopla así, también eso afecta. Entonces, pues, cuando uno es muy delicado, entonces pasan estas cosas. Entonces, ¿qué estábamos en los switches? Entonces, en un interruptor normal, los contactos están bastante cerca. De hecho, es menos de 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que si para 1 centímetro yo requiero 1000 volts, si yo tengo una distancia entre contactos de medio centímetro, entonces nada más necesito 500 volts para que el arco eléctrico se genere. Y ese arco eléctrico
es de una temperatura muy grande. De hecho, puede generarse hasta plasma. Y el plasma puede generar una temperatura de hasta 5000 grados centígrados y se ve de color morado. Entonces, esa temperatura de 5000 grados básicamente funde cualquier metal. Y es lo que pasa con los contactos. Cuando un interruptor se genera un arco eléctrico, ese arco eléctrico funde los metales de los contactos y lo mínimo que le pasa al interruptor es que los contactos se carbonizan y crean una impedancia, que esa impedancia hace que nuestro interruptor se convierta también en una carga que consume una potencia eléctrica, que no debería de consumir una potencia eléctrica el switch, pero en el caso de que esos contactos se carbonizan, es lo que pasa. Por eso no es conveniente utilizar una carga inductiva o capacitiva con un simple interruptor. Para eso existen otros tipos, ¿no? Como por ejemplo un relevador o un contactor, que para eso han sido diseñados, para que se conecten cargas de este tipo. Entonces, un interruptor nosotros lo podíamos sustituir por un transistor, pero obviamente ese motor tendría que ser de corriente directa porque los transistores de tipo bipolar funcionan con corriente directa o corriente continua. Con corriente alterna no funcionan. Tendría que hacer un arreglo más o menos complicado para que mis transistores me respondan a corriente alterna, como en el caso de un amplificador de audio. Un amplificador de audio puede ser fabricado con transistores de este tipo, transistores bipolares. Y esos transistores bipolares están amplificando una corriente alterna, porque la voz, el sonido que es audible y es agradable, es de tipo alterna. Es una señal de tipo alterna que está oscilando entre positivo y negativo. El ruido es el que tiene una polaridad. El ruido puede ser positivo y negativo. Entonces, siempre, de hecho, esa es una forma de eliminar un ruido en un circuito de tipo audio. Le pongo un capacitor y el capacitor aísla el ruido y únicamente nos deja pasar la corriente alterna, porque recuerden que un capacitor es como un circuito cerrado en corriente alterna y en corriente directa es un circuito abierto. Entonces, el capacitor cuando detecta un ruido, lo filtra y cuando es corriente alterna lo deja pasar y entonces tendríamos que hacer un arreglo para que funcione con corriente alterna. No, directamente aquí, en la base yo no puedo insertar corriente alterna y no espere que amplifique corriente alterna, porque no va a pasar. Yo necesito un arreglo, por ejemplo, un arreglo que se llama push-pull o un arreglo puente H. De esa forma yo puedo manejar la corriente alterna, pero así un elemento básico no podría. Tendría que hacer un arreglo. Entonces es un elemento de potencia, pero es de tipo semiconductor. Tiene muchas ventajas a comparación de los dispositivos de potencia que tienen partes móviles como un contactor, como un relevador, como un switch, porque el transistor bipolar no tiene partes móviles. No hay ninguna parte que se mueva. Las uniones son permanentes. Estas uniones bipolares que están aquí están unidos de forma permanente y no hay nada. No hay un alambrito, una laminita que se mueve, un resortito, no hay nada aquí adentro. Simplemente por el efecto del semiconductor va a hacer que conduzca y que no conduzca. Entonces, eso hace que nuestro transistor tenga un tiempo de vida muy largo. El transistor, como todo, la mayoría de los semiconductores puede tener hasta 25 años de vida, si yo lo trato bien. En caso contrario, ese tiempo de vida se va cortando. A diferencia de un elemento de potencia que tiene partes móviles, como resortes, como levas, como balancines, un dispositivo que tiene partes móviles tiene alrededor de un tiempo de vida de 100,000 ciclos, o en otras palabras, 100,000 accionamientos. Pues suena mucho 100,000 accionamientos, pero por ejemplo, si yo enciendo o apago una carga por un interruptor normal y le enciendo y la apago 20 veces al día, pues esos 100,000 ciclos pues van a ser alrededor de unos 6 meses, ¿no? Entonces, un tiempo de vida de 6 meses es bastante corto.
Y no quiere decir que está completamente dañado el elemento después de 6 meses. No, porque es lo que pasa con los elementos eléctricos. El tiempo de vida puede haber terminado y el elemento puede estarse viendo como nuevo. Pero el tiempo de vida ya terminó. O sea, quiere decir que los contactos ya empiezan a tener desgaste. Los contactos ya empiezan a tener una impedancia mayor y se empieza a comportar como una carga eléctrica, cosa que no debería de pasar. En ese momento yo tengo que cambiarlo, pero yo puedo optar por no cambiarlo. En lugar de 6 meses, yo puedo quedarme con él pues 3 años, 4 años. Yo he visto contactos que están todavía 10 años. El tiempo de vida ya pasó hace mucho tiempo y siguen funcionando. Los contactos de buena calidad normalmente las especificaciones se exageran. Las especificaciones reales. O sea, dice 100,000 ciclos, pero realmente me soporta más ciclos cuando el interruptor es de buena calidad. Si es un interruptor de mala calidad, obviamente no me va a durar ni siquiera 6 meses, me va a durar menos. Entonces, eso es lo que pasa con un interruptor que tiene partes móviles. ¿Qué pasa con un transistor? El transistor no tiene partes móviles. El único enemigo de un transistor es el calor. Entonces, cuando el calor se empieza a hacer presente en un transistor, quiere decir que el transistor se empieza a estresar. Y ese estrés, como al humano, le va a provocar un deterioro en el tiempo de vida. Le va a cortar el tiempo de vida. Y ese acortamiento pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser días, pueden ser años. Depende del nivel de temperatura. Entre más se aleje de la temperatura ambiente, pues más tiempo de vida le estoy quitando. Entonces, la temperatura que debe de soportar el semiconductor, como todos los semiconductores, es una temperatura muy cercana a la temperatura ambiente. Si nosotros tenemos en la República Mexicana un promedio de 30 grados centígrados en todo el año, 30 grados, entonces la temperatura del transistor tiene que estar muy cercano a 30 grados. Va a ser muy difícil tenerlo a 30 grados, pero sí muy cercano, a lo mejor 35, 40 grados, sí lo puedo tener. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de disipadores de calor o ventilación forzada. De esa forma yo voy a asegurar que el transistor tiene una temperatura baja y eso le alarga el tiempo de vida. ¿Qué pasa entonces con las oscilaciones o las conmutaciones o los encendidos y los apagados con el transistor? Básicamente al transistor no le afectan. No importa si yo lo accioné 1,000,000 de veces en un día y al otro día lo accioné 20 veces y al otro día 1,000 veces y al otro día 100,000 veces, no importa, porque el tiempo de vida no tiene que ver con las conmutaciones que haga. Como es un semiconductor, no tiene partes que se desgasten, es a nivel electrónico. Entonces, no le afectan las conmutaciones. De hecho, puede estar conectado completamente 100% o puede estar conmutando todo el tiempo a una frecuencia alta y no va a pasar nada. El único enemigo va a ser el calor. El calor es el que sí lo va a afectar y ese va a ser su problema. Entonces, tienen un desempeño. Bueno, estas fórmulas vamos a hacer algunos ejercicios con las ecuaciones para hacer algunos cálculos, pero nos importan más las curvas de desempeño. Entonces, en donde vamos a estarnos enfocando nosotros va a ser en la parte de saturación y de corte. Tiene que ver con la parte de conmutación, nada más, como un switch. Si nosotros quisiéramos como amplificador, teníamos que irnos a la parte lineal. Para que nuestro transistor trabaje en la parte lineal es cuando lo quiero como amplificador. Por ejemplo, amplificador de audio, amplificador de potencia, en esta parte. En la parte de ruptura, el transistor básicamente se dañó de forma permanente. Ya no sirve. Entonces, aquí graficamos voltaje de colector emisor con respecto a la corriente de colector. ¿Y qué pasa? El voltaje de colector emisor tiene que sobrepasar el voltaje de umbral para que entre en saturación y va de forma logarítmica, sube cuando llegamos a 0.7 volts. Cuando sobrepasamos 0.7 volts, nuestro transistor empieza a conducir una corriente que depende de la corriente de base. Yo me voy a instalar en cada una de las curvas. Entonces, normalmente en la hoja de datos van a venir varias curvas para diferentes corrientes de base. A veces la corriente que está graficada es la corriente de colector y la corriente de base es la que está acá. Entonces, depende de la marca del transistor. En este caso es la corriente de base. Entonces, la corriente de base, lo que me importa es que llegue a la parte de saturación.
En otras palabras, ya está conectado, ya dejó pasar completamente la corriente de colector y emisor y está a punto de darme una corriente máxima, aunque esa corriente puede tener la parte lineal y puede irse incrementando, aunque muy lentamente, pero en esta parte yo no voy a entrar, simplemente a la parte de saturación y de corte. Cuando la corriente es muy pequeña, la corriente de base no llega a la saturación, entonces está en corte y la corriente de base no sobrepasa un nivel y entonces está en corte. En otras palabras, está desconectado nuestro transistor. Estas curvas de desempeño las vamos a ver en todos los transistores de tipo bipolar y siempre van a tener estas 4 áreas: saturación, corte, la región lineal y la región de ruptura. En región de ruptura normalmente nunca lo vamos a trabajar porque es una región muy peligrosa. A veces hay dispositivos que tenemos que llegar a esta parte de aquí, pero si sobrepasamos tantito otro tramo más, ya no hay retorno porque el transistor se dañó. La disipación de calor en esta parte es muy grande, muy grande. La corriente también se empieza a elevar, mucho de hecho en muy poquito tiempo, entonces no me conviene, es una parte muy peligrosa pasando esta línea punteada, no me conviene trabajarlo. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de aquí, punteada hacia acá, y en la parte de cero, que es el corte. No sé si tengan algún comentario. Bueno, yo tenía una pregunta, profe. Sí. Por ejemplo, ¿y qué pasa si en países donde hay demasiado calor? Ajá. De hecho, hay tecnologías que son diseñadas para diferentes áreas. Por ejemplo, yo mando semiconductores para México y tiene las características de México. ¿Cuáles son esas características? De humedad relativa, de temperatura, de altitud, todo eso está programado. Pero, por ejemplo, si mando a Egipto, entonces las condiciones son diferentes. La humedad es diferente, la temperatura, ahí no bajan de 40 grados, ¿no? Entonces, de hecho, la mínima a veces a la sombra son 50 grados, ¿no? Entonces, con esa temperatura, entonces es otro tipo de tecnología. Entonces, también existe, cuando son climas extremos, existe la temperatura la tecnología de tipo militar y la de tipo aeroespacial, que soportan condiciones más extremas de humedad, por ejemplo, humedad relativa de 100%. Básicamente, el elemento lo sumerges en el agua a cierta profundidad y tiene temperaturas de 150 grados que soportan. En este caso, les estoy diciendo que la temperatura es ambiente, alrededor de 30 grados, pero cuando hablamos de una temperatura de 50 grados que soporta de forma normal, es porque ya está soportando climas extremos. Y si nosotros le ponemos un disipador de calor, pues entonces puede soportar más temperatura todavía. Entonces, depende del tipo de tecnología. De hecho, también hay esta tecnología es de tipo TTL y las características son diferentes a tecnología CMOS. Tiene otros rangos. Entonces, depende de la aplicación, depende del país, es el tipo de tecnología que se utiliza. Entonces, eso se selecciona desde la parte de diseño. Vale, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, yo creo que hoy le vamos a dejar hasta aquí. Tengo que terminar un reporte que me pidieron, entonces, de la reunión del martes. Entonces, por favor, seguimos mañana. Mañana nos toca otra vez, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Seguimos todavía con esto, a ver si podemos hacer unos ejemplos y vamos a empezar a hacer nuestra práctica que va a ser con transistores de tipo bipolar. Tal vez hagamos también con un circuito físico con transistores, ahora sí. Vale. Entonces, Gracias, profesor. hasta mañana, se cuidan. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Ahora, hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.